Bien, vamos a hacer este ejercicio que cayó en Galicia en la selectividad en junio de 2016. Opción A, problema 2. Dice así: tres cargas de menor 2, 1 y 1 microcoulombios están situadas en los vértices de un triángulo equilátero y distan 1 metro del centro de él. A. Calcula el trabajo necesario para llevar otra carga de 1 microcoulombio desde el infinito al centro del triángulo. B. ¿Qué fuerza sufrirá la carga una vez esté situada en el centro del triángulo? Y C. Razona si en algún punto de los lados del triángulo puede existir un campo electrostático nulo. Y nos dan la constante eléctrica, que es 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado partido coulombio elevado al cuadrado. Bien, hemos hecho un dibujo del triángulo equilátero y he puesto las cargas positivas de 1 microcoulombio abajo y la carga negativa de menos 2 arriba. Bueno, es una construcción geométrica distinta a la que han hecho en el examen de la ciuga, que podéis consultar en la página de internet, pero he hecho esta porque creo que es más sencilla, debido a que al colocar aquí la carga negativa, como estas dos cargas son iguales, pues entonces si dibujamos los tres campos, pues el campo eléctrico es sobre la carga de más un coulombio. Vemos que el campo 1 pues va en la dirección del eje de las íes. El campo 2, como esta carga es positiva y esta es positiva, pues empuja hacia aquí. Estas cargas positivas se repelen, el campo 3 empuja hacia aquí, pero como estas cargas son iguales y estas distancias son iguales de 1 metro, pues entonces las componentes X del campo 2 y del campo 3 se van a anular y solo me va a quedar componente en el eje de las íes, que se sumará a este de aquí. Entonces, pues creo que así es más sencillo porque nos ahorramos o eliminamos una de las componentes del campo. Creo que es la mejor construcción. Bien, es un problema pues que requiere conocimientos de geometría, con lo cual ahí hay una dificultad. Primeramente hay que analizar que aquí hay un ángulo de 90 grados, que entre estos tres radios pues hay un ángulo de 120 grados, que es 180 entre 3, perdón, 180, 360 grados, que es la circunferencia entre 3, pues da 120. Luego, pues estos ángulos son de 60 grados, entonces este es 30 y este es 30, pero si hacemos aquí el paralelogramo o sea, llevamos esto, vamos a poner color blanco, lo llevamos hacia abajo, ya veis que este ángulo y en este cuadrado, un cuadrado que sería por aquí, son alternos internos, entonces deben ser iguales, o sea que este ángulo también es 30 grados y lo podremos ver, pues 90 más 30 son 120 de esta otra manera. Entonces estamos trabajando las cuestiones geométricas del triángulo equilátero. Este ángulo también es de 30 grados y todas estas distancias son de 1 metro. Y a partir de ahí pues podemos ya ver cuáles son nuestros vectores directores según los radios, porque claro, aquí al centro va a haber estos radios, R1, R2 y R3. Entonces US1 pues ya veis que es este. Bueno, pues US1 va a ser igual, si queréis poner, a menos J. Va a ir hacia abajo en el eje de las íes y ya sabemos que es el vector menos J. Y luego US2 pues es hacia la derecha y hacia arriba, y US3 hacia la izquierda y hacia arriba, y lo vamos a ver ahora. Son vectores unitarios, entonces US2, fijaros que su componente X es el coseno y su componente Y será el seno. Y este ángulo es de 30. Entonces ya veis, US2 será coseno de 30Y más seno de 30J. Y aquí lo tenéis, 0,866Y más 0,5J. Y US3, falta aquí poner el vector, pues es lo mismo, pero con la componente X negativa. Será menos coseno de 30Y más seno de 30J, menos 0,866 más 0,5J. Y aquí ya veis que esto se va a anular si lo sumo.
Con lo cual luego veremos pues que como las cargas son iguales, las componentes X se nos van a ir, pero eso más adelante. Bueno, pues una vez que tenemos hecho esto, tenemos que darnos cuenta de que esta es una carga negativa sobre una carga positiva, este campo va hacia arriba, estas son dos cargas positivas, el campo SU2 es hacia aquí y el SU3 es hacia ahí. Estoy haciendo ya el apartado B, que es el más complicado, para aprovechar bien el dibujo, y luego ya pasaremos a hacer los siguientes apartados. Bueno, entonces, bueno, vamos a calcular SU1 debido a la carga 1. Bien, podría poner el menos J y aquí poner la carga negativa, pero tenemos que intentar ser un poco listos, y entonces si ya veo que esto va a ser hacia arriba, pues poner el J y poner el valor absoluto de la carga y ya está. Entonces el campo es K por Q1 partido R1 al cuadrado, y va hacia arriba, entonces es según J, 9 por 10 a la 9 por 2 por 10 a la menos 6 dividido 1 al cuadrado por J. Eso da más 18.000 J, unidades, Newton partido Coulomb, unidades de campo eléctrico. Y en selectividad, fijaros que ellos siempre lo ponen en unidades, o sea, en notación científica, siempre lo ponen como potencia de 10. Entonces, ponerlo también vosotros así, no vaya a ser que os puedan quitar algo de nota por esta tontería. Entonces, 18.000 es 1,8 por 10 a la 4, y acostumbraros ya a poner los resultados de esa manera. Bien, vamos a calcular SU2 y SU3. Entonces SU2 será K QSU2 R2 al cuadrado por el vector unitario según 2, que es este, y ya veis que lo tenemos aquí, pues será 9 por 10 a la 9 por 1 por 10 a la menos 6, que es la carga, partido 1 al cuadrado, la distancia es 1, por el vector unitario, 0,86605. Esto lo pongo, sabéis que lo puedo poner en plan paréntesis, donde la primera componente es multiplicada por I y la segunda componente es la J, ¿vale? Son equivalentes, a veces arreglo o digamos arreglamos mejor poniéndolo así, como es este caso, que escribimos menos. Bueno, entonces SU3 pues es lo mismo, claro, las cargas son las mismas, la distancia es la misma, y ahora ¿qué pasa? Pues que aquí resulta que este vector, pues la componente X pues es la contraria a esta, entonces estas dos componentes se van a eliminar, se cancelan al sumarlos. Entonces puedo sumar SU2 más SU3 y me queda, esto sale factor común porque es igual para los dos, este factor, y lo que tengo que sumar son estos vectores, y entonces ahora 0,5 más 0,5 me da 1 aquí, de este 0,5 y este 0,5, con lo cual el cálculo es muy sencillo porque se me ha anulado la componente X y ya solo tengo componente según J, que me da aquí 9 por 10 a la 3, vamos a poner J, vector, siempre me olvido luego al pasar a la potencia de 10, Newton partido Coulomb, pues, dividido 1, con lo cual el cálculo pues veis que es bastante sencillo. Entonces ya si queremos calcular el campo total, SU1 más SU2 más SU3, pues tenemos que sumar a este de aquí arriba, pues este otro, J, bueno, voy a deshacer, no está puesta aquí tampoco, ya sumo, son todas, ya veis que es todo, aquí falta la J, ¿vale? ¿Cuántas J me faltan? Vale, las pongo aquí, pero luego al pasar a potencia de 10, pues me he estado olvidando, bueno, eso no tiene importancia. Entonces la sumáis y ya veis que va en dirección de J, va hacia arriba, ya veis que como la componente X se ha eliminado. Bien, eso es el campo eléctrico E, si queréis le podéis llamar, vamos a poner con letra naranja, el campo eléctrico E en el centro del triángulo. Bien, no me preguntan el campo E en el centro del triángulo, me preguntan la fuerza que se ejerce sobre una carga de 10 a la menos 6 coulombs o de un microcoulomb. Entonces la fuerza es la carga por el campo, multiplico esta carga por el campo y ya me da
2,7 por 10 a la menos 2 J, y las unidades de fuerza pues pongo newton. Bueno, pues esto es el ejercicio, el apartado B, que es el más complicado, y ya veis que tiene una parte de ley de Coulomb, una parte de geometría, una parte de vectores, sobre todo vectores, y una parte de cálculo. Entonces, pues bueno, no es difícil, yo no creo que sea un ejercicio a nivel conceptual difícil, pero si es a nivel práctico, pues es un ejercicio laborioso. Entonces vamos a ir quitando cositas, y esto, y quitamos esto y esto, y vamos a la siguiente parte. Esta no es esta. Bien, vale, vamos a calcular ahora el apartado A, que es el trabajo debido a las fuerzas del campo para llevar una carga de, esta la tengo que quitar también, más un microculombio desde el infinito, que estaría aquí el infinito, lo tengo que llevar aquí esa carga. Bueno, pues el trabajo desde el infinito a C es, bueno, si podemos poner aquí W es desde el infinito a C, es la energía potencial en el infinito menos la energía potencial en C. Entonces, la energía potencial es la carga por el potencial, entonces lo podemos poner como la carga por el potencial en infinito menos el potencial en C. Fijaos que el potencial es KQ partido R, entonces si R tiende a infinito, el potencial tiende a cero, con lo cual el potencial en el infinito es cero, y este término es cero, por lo tanto se elimina por esto que estoy comentando aquí, y entonces me queda únicamente que el trabajo para llevar una carga desde el infinito hasta C es menos la carga por el potencial en C. Entonces el problema lo que se reduce es a calcular el potencial en C, que si os fijáis será la suma del potencial debido a la carga 1 más el potencial debido a la carga 2 más el potencial debido a la carga 3. Entonces aquí lo pongo en función de las cargas, la constante y la fórmula, esta fórmula, y ya veo o debería empezar a sospechar que esto es cero. ¿Y por qué debería empezar a sospechar que esto es cero? Bueno, pues porque R1 es igual a R2 y es igual a R3, y esto es un metro. Aquí tenemos estas tres distancias, son un metro hasta el centro del triángulo, un metro, y esta también es un metro. Bueno, lo podría haber puesto aquí abajo, es igual. Entonces, ¿ahora qué pasa? La K es la misma y R es la misma, o sea que ya hay dos cosas. Voy a poner aquí esto y esto que son lo mismo. Esto es lo mismo. ¿Y ahora qué sucede? Bueno, pues que Q1 es menos 2 mu C, Q2 es más 1 mu C, y Q3 es más un... A ver, voy a poner bien, iba a poner ya la mu, más 1 mu C. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues que más 1 son más 2, menos 2, 0. Lo veo aquí. Sustituyo valores y ya veis, aquí está el menos 2. Voy a poner paréntesis si hay algún purista de este menos. Y ahora aquí tengo más 1 y aquí tengo otro más 1. Con lo cual, si sumo todo esto, pues todo se me anula. Este se me va con estos dos. Con lo cual, el potencial en el punto C es 0, y por lo tanto el trabajo, si esto se anula, pues el trabajo necesario para llevar la carga desde infinito hasta C es 0. Fijaros que el potencial KQ, esto es importante, muy importante, partido por R, es un escalar, no es vector. Entonces este R es una distancia
que es un escalar, no es un vector. ¿Vale? Eso es importante, es mucho más cómodo trabajar con potenciales que con campos, porque los potenciales son escalares y lo único que dependen es la distancia, ¿no? Fijaros que el campo, ahí tenéis, son vectores, depende del vector posición, etcétera, ¿no? El escalar solo depende de R, la distancia. A veces, yo a veces lo que hago, y cada vez menos, pero antiguamente, pues para esto le ponía la letra D. A R le llamaba D en el potencial. En el campo no le llamaba R, pero aquí D para subrayar que es la distancia. Bueno, eso lo tenéis que ya ir interiorizando. Y vamos entonces a quitar todo esto y a seguir con lo que nos falta, que es el apartado 3. Hay que razonar si en algún punto de estos lados, de cualquiera de los lados, de este, aquí, aquí, cualquier punto de estos lados, pues el campo se puede anular. Entonces, ¿qué quiere? Aquí he dibujado el triángulo pequeño. ¿Qué quiere decir que el campo se anule? Bueno, el campo se anule quiere decir que la suma de los tres campos es 0. Y eso en matemáticas, cuando la suma de tres vectores son 0, hay una cosa que quiere decir que esos vectores son linealmente dependientes. Es decir, que el campo se anule quiere decir que estos tres vectores son linealmente dependientes. Entonces hay dos casos. Aunque el triángulo equilátero es equilátero, esta carga es distinta a estas dos, entonces podemos hacer dos casos. Uno es el caso del lado A, que son estas dos cargas. Y otro es el caso del lado B, que voy a llamar este lado, de aquí, de 1 a 2, pero que por simetría sería igual que este. Es decir, con probarlo para este otro ya queda también probado porque es equivalente, porque Q3 y Q2 es la misma. Bien, entonces he dibujado los campos en un punto de estos, y entonces, pues por ejemplo aquí en el punto A, veis que ESU3 y ESU2 están en la línea que unen la carga 2 y 3. Sin embargo, ESU1 no está en esa línea, ESU1 sale de esta línea. Entonces es linealmente independiente. Yo no puedo poner ESU1 como suma, es decir, si aquí despejo ESU1, pues yo no puedo encontrar ningún vector ESU2, ESU3 que estén en esta línea cuya suma me dé el vector ESU1. Entonces la suma no puede ser 0. ¿Por qué? Porque ESU1 no está en la línea que forman ESU2, ESU3. Si alguno de estos vectores, ESU2 o ESU3, tuviese una dirección fuera de esta línea, entonces sí, a lo mejor había un punto donde al sumarlos, pues me sumasen los tres ceros. Pero como estos dos vectores están en la línea que va de 1 a 2, pues por lo que sabéis de matemáticas, el vector ESU1 es independientemente con respecto a estos dos. Yo no puedo poner ESU1 como suma de ningún ESU2 o ESU3 que estén en esta línea, con lo cual pues aquí no se anula en el apartado A. Bien, como es un triángulo equilátero, casi ya podría decir que lo mismo para los otros lados, pero no es del todo cierto. Alguien podría razonar así, yo de hecho lo pensé, pero no es del todo cierto, porque esta carga es distinta que estas dos. Entonces no es equivalente este lado a estos dos lados. Entonces vamos a hacer para el caso B. ¿Qué pasa en el caso B? Pues fijaros, lo voy a hacer para el 2. Fijaros que ESU2 y ESU1 en este caso son los que están en esta dirección. Entonces es lo mismo que antes. ESU1 y ESU2 están en la dirección Q2, Q1. Y aquí en cualquier punto de esta línea, el campo 3 va a tener que estar dirigido hacia Q3, por tanto ESU3 no está en dicha línea. En esta de aquí. Entonces ESU3 es linealmente independiente también. Tú no puedes construir este vector ESU3 como suma
E sub 3 igual a S1 más S sub 2. No puedes construir este vector S sub 3 como suma de dos vectores que estén únicamente en la dirección de A y B, porque no tienes una componente hacia este lado. Estos vectores S1 y S2 solo te dan hacia aquí o hacia aquí, hacia esta dirección. Solo puede moverse en esta línea, mientras que S3 no está en dicha línea. Por lo tanto, es linealmente independiente y tampoco, por lo tanto, se pueden anular estos tres vectores. Creo que es la manera más elegante el recurrir a esta característica de la independencia lineal. Creo que es la manera más elegante de resolver este apartado C, y en ella se ve perfectamente como los vectores que están en una línea solo son sistema de generadores o solo pueden crear vectores que están en esa línea y nunca pueden crear o este vector o nunca pueden crear el vector este que va hacia aquí. Bueno, pues con eso hemos acabado el ejercicio. Ya veis que es un ejercicio pues con cierta laboriosidad y son ejercicios, bueno, la dificultad de la física pues ahí está, y nadie dijo nunca que fuera una asignatura fácil. Por lo tanto, debéis dedicarle tiempo, debéis dedicarle estudio y bueno, pues debéis de pues tomarla con cariño y también pues con la belleza de que las cosas pues las cosas que merecen la pena pues nunca son las que se consiguen fácilmente, sino que son las que evidentemente requieren esfuerzo. Bueno, vamos con este ejercicio que cayó en selectividad en Galicia en septiembre de 2014. La opción B y el problemador de campo eléctrico. Dice: dos cargas puntuales de más 2 microcoulombios se encuentran en los puntos 0,1 y 0-1 metros. Calcula el vector campo y el potencial electrostático en el punto -3,0 metros. Calcula el trabajo necesario para trasladar una carga de más 3 microcoulombios desde el infinito al citado punto. Y si en el punto -3,0 metros se abandona una carga de -2 microcoulombios y masa 1 gramo, calcula su velocidad en el origen de coordenadas. Y datos nos dan la constante eléctrica, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado por coulombio a la -2. Bien, es un ejercicio típico de física, laborioso, largo, y vamos allá. Entonces, en el apartado A, lo primero, tenemos que hacer un dibujo, colocar las cargas, la carga Q1 en 0,1 y la carga Q2 en 0-1. Las dos son positivas y tienen una carga de más 2 por 10 a la -6 coulombios. Aunque es la misma carga, pues las he puesto un azul así un poco diferente pues para distinguir los cálculos. El punto donde me preguntan, bueno, pues me preguntan el cálculo del campo y el potencial, es este punto, si quiero le puedo llamar P, y es el -3,0. Entonces dibujo los vectores que unen las cargas, R sub 1 y R sub 2. Como el campo es sobre una carga pues de prueba podemos imaginar, no podemos imaginar, es una carga de prueba de 1 coulombio, como si aquí pusiese 1 coulombio. Entonces, como estas cargas son positivas, los campos pues repelen esta carga de más 1 coulombio que estaría colocada aquí, y son estos, S1 y S2. Y por otro lado, pues he dibujado los vectores unitarios UR1 y UR2 que tienen la misma dirección que R. Entonces lo primero es calcular estos vectores, que serán las coordenadas del extremo menos la del origen, la de -3,0 menos esta de aquí, que es -3, -1, y la de R2 -3,0 menos 0, -1, pues que es esta de aquí. Bien, voy a dar un truco para calcular estos vectores de cabeza, que muchas veces es más fácil, sin necesidad de hacer esta diferencia. Fijaros, este es un vector que va 1 hacia abajo y 3 hacia la izquierda.
Entonces, pues menos 3, 1. Perdón, menos 3, menos 1. Menos 3 y menos 1. Y este es un vector que va 3 hacia la izquierda y 1 hacia arriba. Entonces, menos 3, 1. Se mira el vector, y ya veis, 3 hacia la izquierda, 1 hacia abajo, menos 3, menos 1. 3 hacia la izquierda, 1 hacia arriba, menos 3, 1. La y es el segundo. Bien, a partir de ese vector calculo su módulo como la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado, y eso es raíz de 10, y da 3,16 metros. Fijaos una cosa, aquí puse el menos pues para que quede claro, pero acordaros que las componentes, y aquí no es menos 1, que es más 1. Aquí es más 1. Claro, es que R1, no, es menos 1. Está bien. Es menos 3, menos 1. Pero es lo que iba a decir. En las componentes da igual que pongáis el signo más que el signo menos, que suman todas. Entonces, aunque aquí hubierais puesto signo positivo, al estar elevado al cuadrado da lo mismo. Nos debemos olvidar precisamente de los signos al calcular las componentes, porque todos suman. Entonces, este vector tiene el módulo raíz de 10, que son 3,16 metros. Y hacemos lo mismo para el otro, también ya no lo calculamos porque es la misma longitud, raíz de 10, 3,16 metros. Y ahora hay que calcular estos vectores unitarios. Los vectores unitarios, pues dividís el vector por su módulo y ya está. Y no andéis en este caso con la raíz de 10, porque si no os va a quedar un lío ser prácticos. Estamos en física, no estamos en matemáticas. Entonces cogéis la calculadora, dividís por 3,16, tomáis 3 cifras significativas y ya está. Menos 0,949 menos 0,316. Y el otro, pues, es exactamente los mismos números, solo que este segundo, el del eje de las síes, está cambiado de signo. Aquí ya observamos que la componente y de estos campos, S1 y S2, cuando se sumen se debe anular por la simetría del problema, porque las cargas son iguales, las distancias son iguales, entonces estos ángulos son iguales porque también estas posiciones son simétricas, y entonces pues ya vemos que las componentes según el eje de las íes, y aquí lo vemos con más 0,316, mientras que aquí es menos 0,316, pues se van a anular. Otra cosa, los vectores unitarios no tienen unidades. Una curiosidad. ¿Por qué? Porque las unidades de arriba son metros y las unidades de abajo son metros también. Entonces cuando los divido se me eliminan. Aquí pondría metros y metros. Entonces los vectores unitarios no tienen unidades. Bueno, pues esto es el cálculo preliminar y ya veis que llevamos unos minutos, con lo cual el problema es largo. Entonces vamos a hacer el cálculo del vector 1 y del vector 2, que es k cos 1 r1 al cuadrado u r1 y k cos 2 r2 al cuadrado u r2. Colocamos los datos y vemos que son exactamente iguales. Y no los operamos todavía. Y aquí colocamos los vectores unitarios. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que sumarlos. Entonces, al sumarlos, nos tenemos que dar cuenta que lo que estábamos diciendo, que las componentes, según el eje de las síes, una es negativa y otra es positiva, se van. Esto es lo mismo. Entonces lo puedo sacar factor común. Y sumo solamente este de aquí con este de aquí. Sería como multiplicar por 2, aunque yo lo he puesto así. Entonces el campo total sería S1 más S2 y sería hacer esto. Opero esta cuenta. Aquí la raíz de 10 al cuadrado. Aquí sí he usado la raíz de 10 porque me queda exacto. No he usado el 3,16 por esta situación. Y entonces me queda este número, que lo opero, me da 1800, y esto de aquí menos 1,898. Opero ya la primera componente, la segunda componente es 0, con lo cual ya no hay vector j, y me da menos 3,42 por 10 a la 3 y vector director en el eje de las x,
unidades del campo eléctrico Newton partido Coulomb. Esto, bueno, no me cabe en el dibujo, sería hacia allá y sería en la dirección de este eje el campo, ¿vale? Bien, el potencial, bueno, el potencial siempre es mucho más sencillo porque no tengo que hacer vectores con el potencial. Entonces, el potencial en este punto P será la suma también del potencial debido a la primera carga más el potencial debido a la segunda carga. Pongo K Q1 partido R1 más K Q2 partido R2. Y ahora debo fijarme que las cargas son iguales, las distancias son iguales, entonces le voy a llamar R, y entonces esto y esto son iguales, entonces será 2 veces esto de aquí. Y si no, ya sustituiría y sumaría, pero bueno, si me doy cuenta de esto, pues tengo que hacer 2 por esto, entre 3,16 y me da un potencial de 1,14 por 10 a la 4 julios partido coulombio, que son voltios. Acordaros que el potencial es energía partido carga y a mí en concreto pues me gusta poner energía partido carga, no me gusta poner voltios, para que veáis qué es lo que es. Bien, vamos entonces con lo siguiente. Tengo que quitar esto y tengo que quitar esto y esto. Y esto también, claro. Y a ver ahora dónde pongo. Aquí. Qué suerte, hacerte a la primera. Bueno, vamos entonces con el apartado B. Y es el trabajo necesario para llevar una carga de 3 microcoulombios desde el infinito a este punto. Bueno, aquí estaría el infinito, no sé, lo voy a poner aquí. El infinito. Ahí. Acá. El infinito. Y tendríamos que llevar la carga pues ahí a 3,0. Bueno, desde el infinito. Entonces ahí ponemos el valor de la carga, que tener claro qué carga es. Y el trabajo, pues, bueno, el trabajo desde el infinito a 3,0 o al punto será la energía potencial del infinito menos la energía potencial del punto. Pero ya sabéis que la energía potencial es la carga por el potencial. Entonces, pues será la carga por el potencial en el infinito menos el potencial en el punto. Esta fórmula que hemos escrito aquí sale de esta. Bueno, podéis hacer esa deducción. Esto estaría bien que lo pusierais en un examen porque así ve que controláis más la cosa. Bueno, es el justificar de dónde sale esta ecuación. Entonces esto lo quitamos ya. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que el potencial en el infinito es 0. El potencial en el infinito va a ser 0. Bueno, porque el potencial en el infinito va a ser 0. Bueno, pues porque el potencial es KQ partido por R. Entonces, si R tiende a infinito, el denominador es muy grande y entonces al dividir por infinito, pues la carga y la constante no son infinitas, entonces tiende a 0. Ese es el motivo. Bueno, entonces me queda que es menos Q por el potencial en P. El potencial en P ya lo habíamos calculado en el ejercicio anterior. En el apartado A es 1,14 por 10 a la 4. Ojo que es importante los signos. Entonces pues será multiplicar esta carga 3 por 10 a la menos 6. Cuidado con este menor delante. Por 1,14 por 10 a la 4. Fijaos que al ser julios por coulombio y aquí coulombios, pues me queda trabajo que es julios. Lo voy a poner para que veáis. Ahora veis por qué esto es coulombios. Uy, estoy con las capas. Coulombios por julio partido coulombio. Y entonces esto y esto se van y me queda julios. Por eso me gusta poner julio partido coulombio para el potencial. Bueno, da un trabajo de menos 3,58 por 10 a menos 2 julios, donde el signo menos indica que el campo se opone al movimiento. Efectivamente, si esta carga es positiva,
y estas son positivas, pues la repelen. Entonces, si lo quiero llevar aquí, el trabajo lo tengo que hacer yo y no lo va a hacer el campo. Bueno, pues vamos con el apartado siguiente, y es el C. Son muchos apartados aquí, y aquí no sé dónde está esto, acá, vale. El apartado C es si ahora dejásemos en este punto una carga de menos 2 microculombios, en este punto menos 2 por 10 a la menos 6 culombios, bueno, ¿con qué velocidad pasaría por el origen? Claro, fijaos que si la carga es negativa y estas son positivas, pues va a ser atraída hacia aquí y va a circular por esta línea porque la fuerza va a ser en esta dirección, se abandona, bueno, tendremos que aplicar un principio de conservación de la energía entre P y el origen. Voy a cambiar de color, que no me gusta este ahora. Entonces, la energía cinética en P más la potencial en P será la energía cinética en el origen más la potencial en el origen. Y hay que darse cuenta que en el punto P la energía cinética es cero, porque nos dice que se abandona, lo cual la velocidad es cero en P. Y entonces me queda que U sub P es la energía cinética en cero más U sub cero, y ahora ya de la energía potencial es la carga por el potencial. En este caso le he llamado Q asterisco para distinguir que hay, si os fijáis, hay muchas cargas, entonces le he llamado Q asterisco. Entonces Q asterisco por el potencial en P será un medio de la masa por V sub 0 al cuadrado más Q asterisco por el potencial en cero. Y lo que tengo que hacer es calcular el potencial en el origen, que todavía no lo he calculado. Entonces será KQ1 partido por I, y es esta altura, le he llamado este R, sí, por no llamarle como aquí. Entonces, si os fijáis, es la misma altura, KQ2 partido por I, y como siempre, como Q1 es igual a Q2, pues puedo poner 2KQ partido I. Y si no, sustituyo y lo sumo, pero bueno, así acabo antes. Entonces el potencial en el origen será 2 por 9 por 10 a la 9 por la carga, 2 por 10 a la menos 6, y es 1, porque es esta distancia, con lo cual el cálculo queda muy sencillo. 36.000 julios partido culombio, 3,6 por 10 a la 4 julio partido culombio, que esto es lo que es el voltio. Bueno, pues ya veis que ahora para esta ecuación ya tengo todos los datos. Voy a señalarla. Tengo el potencial en P, tengo el potencial en origen, tengo la carga, tengo la masa, que es de 1 gramo, 10 a la menos 3 kilogramos, entonces tengo todo. Ya solo me queda el último. Entonces voy aquí, voy a volver para que veáis que esta es la misma que la otra. Esta ecuación la coloco aquí para tener este espacio. Entonces, bueno, simplemente sustituyo valores, la carga, phi sub p, la masa. Ya sabéis que a mí no me gusta andar manipulando estas ecuaciones porque me puedo equivocar al pasar las variables y los despejes. Entonces, cuando ya solo tengo una incógnita, meto los números y calculo y se acabó. Entonces, tengo la carga, el potencial en P, la masa, otra vez la misma carga, el potencial en O, que acabo de calcular, opero, paso este para primer miembro con signo más y resto, y entonces al restar, y esto lo pongo en el primer miembro, 5 por 10 a la menos 4, v sub 0 al cuadrado es 0,0492. Ese 0,0492 es esto de aquí. Con lo cual ya esto pasa dividiendo y me queda que v sub 0 al cuadrado es 98,4 y v sub 0 es raíz de 98,4, 9,92 metros por segundo. Bueno, es un cálculo laborioso,
aunque este apartado, este cálculo de aquí es, a ver, mucho escribir, pero es un cálculo sencillo de ecuaciones. Entonces, son 3 apartados, pues cada uno con su cosa, problema largo, pero con mucha electricidad en él. Por lo tanto, yo creo que este es un problema que debéis trabajar bien, porque está la base y todo el trabajo que hay sobre cargas, sobre energía potencial, trabajo del campo, el signo, todas estas cosas. Y luego hay esto de a veces que os pregunta la velocidad cuando pasa por el origen, y darse cuenta que hay que hacer un principio de conservación de la energía con las energías potenciales eléctricas, que son, bueno, aquí esto, la carga por el potencial, U es Q por phi. Vaya, y eso está en qué capa, en la de abajo. Voy a borrarlo a ver si, o en esta de aquí. Okay, aquí está, vale. Esto hay aquí esto es phi. U es la carga por el potencial. Bueno, voy a hacer así en vertical. U es carga por potencial. Entonces, pues bueno, tenéis lo que os estaba diciendo, todo mucho trabajo, o sea, muchas cosas para trabajar en este problema. Es un problema con cierta dificultad, pero con el que se aprende lo que estaba diciendo prácticamente toda la física del campo eléctrico, excepto el teorema de Gauss y lo de la esfera conductora, que son problemas completamente distintos que ya hemos visto aparte. Y entonces, pues bueno, creo que es un ejercicio completito, pues para estudiar con ganas, pues porque os pueden poner algo de esto, seguro que os cae en la selectividad. Bueno, vamos con otro más de selectividad de Galicia del año 2014, septiembre de 2014, opción A, cuestión 1, y bueno, es un problema de campo eléctrico que dice así: un conductor macizo de forma esférica recibe una carga eléctrica. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A, la carga se distribuye por todo el conductor. B, el potencial es cero en todos los puntos del conductor. C, en el interior del conductor no hay campo eléctrico. Bueno, ya veis que es una vez más la misma pregunta, o sea que esta cuestión la preguntan muchísimas veces, así que si hacéis el favor y la estudiáis bien, pues ya veis que hay una alta probabilidad de que aparezca. Entonces, bueno, yo creo que lo primero que debéis hacer es este dibujo. En esta cuestión siempre debéis hacer este dibujo, que ya lo he puesto todas estas veces, de la esfera cargada, conductora, donde el campo en el interior es cero, el potencial interior es constante y la carga se distribuye solo en la superficie. Entonces hacéis una gráfica para el campo, en el interior, en el exterior, hacéis una gráfica para el potencial, en el interior, en el exterior, y bueno, ya veis que una vez hecho esto es bueno que lo pongáis siempre, porque si lo hacéis bien, pues por lo menos el profesor va a ver que sabéis estas gráficas y estas cuestiones, por lo menos teóricamente, ¿no? Entonces ahora ya vemos que el apartado A es falso, porque en un conductor, ya lo tenéis que tener claro, la carga no se distribuye uniformemente, sino que solo se distribuye en su superficie y no hay carga interior. Entonces, la carga interior dentro del conductor, si queréis, QSUI es cero. Bueno, no lo voy a poner para no cargar más el dibujo, pero aquí, bueno, el conductor tiene una carga Q. Bien, entonces A es falso, porque ya veis que la carga está únicamente en la superficie. Y la B, el potencial es cero en todos los puntos del conductor, falso, porque en el interior, es decir, el potencial no es cero, pues si el conductor no está a tierra, pues incluso no debía ser cero en ningún punto. ¿Por qué? Porque a medida que avanza el conductor, el potencial va subiendo, porque disminuye R, según la fórmula, hasta que llega a la superficie, y ahí
el potencial en el interior del conductor no es cero, es constante, igual al de la superficie. Fijaros que es menos derivada de phi con respecto a R, el campo es la derivada del potencial con respecto a la dirección. Esto es un gradiente, en teoría este año no debería no se os debe hablar de gradientes, pero bueno, sí dar la definición de campo eléctrico como la derivada del potencial. Y entonces, para que esto sea cierto, primero el potencial debe ser continuo y el potencial debe ser constante en el interior del conductor, pero no es distinto de cero. En concreto, si A o R es bueno, pues el potencial en el interior, será KQ partido por A, donde A será el radio de la esfera y ya está. Entonces esto va a ser distinto de cero y B es falso. Entonces, ¿qué es verdadero? La C. En el interior de un conductor no hay campo eléctrico, es lo que se llama una jaula o gallola de Faraday. Bueno, gallola es en gallego, una jaula de Faraday. Esto es la jaula, vamos a ponerlo en otro color para que no, jaula de Faraday. Entonces esto, bueno, pues se puede demostrar mediante el teorema de Gauss. Entonces en el interior del conductor es cero porque no hay carga encerrada. Entonces, según el teorema de Gauss, el campo interior por una superficie interior, bueno, la superficie interior pues sería una superficie gaussiana cualquiera, cerrada, que estuviese aquí en el interior. Entonces, este producto, esta integral a lo largo de la superficie cerrada del campo por diferencial de S es la carga interior encerrada partido por epsilon sub 0, pero como la carga interior encerrada es 0, este producto va a dar 0. ds pues va a ser distinto de 0, porque esta superficie interior, pues puedo coger esta que veis ahí, por ejemplo, y esa superficie no es 0. Entonces, para que este producto sea 0, pues la única posibilidad es que el campo interior sea 0. Esto pues tiene su importancia práctica porque si encerráis algo dentro de un conductor, al no haber campo eléctrico no hay interferencias eléctricas. Entonces los cables de televisión pues se recubren pues por material conductor y de esa manera pues se evitan las interferencias. O si cerráis un móvil, vuestro móvil lo metéis dentro de papel de aluminio, pues veréis que no tiene conexión, no tiene cobertura, porque las ondas electromagnéticas que contactan con el móvil pues no pasan al interior del papel de aluminio, porque ahí no puede haber campo eléctrico. Entonces es importante la cuestión de que en el interior de los conductores pues el campo sea cero. Por ejemplo, si estás en el interior de un conductor puede ser un automóvil metálico, ¿no? Con la carcasa metálica, excepto las ventanillas, y te cae un rayo encima, pues si tú estás dentro, pues no va a haber campo eléctrico dentro. Podrán saltar chispas por fuera y hacer mucho ruido, moverte el autobús o el coche, etcétera, pero al interior del conductor no va a pasar ninguna chispa, ninguna carga, ni va a haber perturbación eléctrica ninguna. Es lo que se llama la jaula, bueno, aquí lo he puesto, la jaula de Faraday. Bueno, pues esto ya veis que es una cuestión que la pregunta mucho. Entonces, si habéis tenido la paciencia de seguir todas las clases, pues yo creo que esto tendríais que tenerlo ya bastante bien preparado.